Historia de Enoc, el hombre que se convirtió en Metatrón. Hubo un tiempo en que la tierra estaba recién nacida, un tiempo en que los hombres caminaban con inocencia y los ángeles descendían sin miedo a posar sus alas en la arena del desierto. Era un mundo joven, un mundo donde aún se escuchaba el eco del Edén y donde el suspiro de Dios parecía danzar en el viento. En ese mundo habitó un hombre distinto, un hombre que no solo miraba hacia el cielo, sino que lograba escuchar lo que estaba más allá de las estrellas. Su nombre fue Enoc. Dicen que Enoc era justo, dicen que era sabio, dicen que era amado por Dios. Pero lo que pocos saben es que su destino no era vivir como los demás hombres. No estaba destinado a envejecer ni a probar la amargura de la muerte. Enoc sería testigo de un misterio tan grande que su historia no quedó escrita solo en la tierra, sino también en los cielos, porque Enoc fue el hombre que se convirtió en Metatrón. Hoy te contaré su historia. Un relato lleno de visiones, de misterios, de viajes a los cielos, de ángeles y de secretos prohibidos. Un cuento que no es un cuento, sino una verdad envuelta en símbolos, un camino que nos invita a mirar más allá de lo humano. Cierra tus ojos. Imagina el inicio de los tiempos. Deja que tu alma viaje conmigo a través de esta fascinante historia. Aquí comienza la historia de Enoc. Enoc nació en una tierra fértil, rodeada de montañas y ríos que corrían como venas de agua en la piel del mundo. Era descendiente de Set, el hijo de Adán que había heredado la bendición de caminar en justicia. Desde pequeño, Enoc no fue como los demás niños. Mientras los otros corrían detrás de los animales o aprendían a trabajar la tierra, Enoc levantaba sus ojos hacia el cielo. Las estrellas eran su refugio, las noches su escuela. Las preguntas ardían en su corazón. ¿Quién mueve los astros? ¿Quién da al sol su luz? ¿Quién dicta el ciclo de la lluvia y del viento? Y en el silencio de esas noches comenzó a escuchar respuestas. No eran palabras humanas, eran susurros sagrados, voces que venían de un lugar que los demás no podían percibir. El pueblo veía en él a un joven distinto. No buscaba riquezas, no deseaba poder, no ambicionaba la guerra. Su riqueza era la sabiduría, su poder era la palabra y su ambición era entender los misterios de Dios. Con el paso de los años, Enoc se convirtió en un hombre justo, íntegro, un líder espiritual entre los suyos. Era llamado el escriba porque escribía todo lo que aprendía en tablillas de arcilla y en pieles de animales. Decían que en sus escritos estaban los secretos de los cielos y de la tierra, pero lo que realmente lo distinguía era su capacidad de hablar con lo divino. Una noche, mientras meditaba bajo el cielo estrellado, una luz descendió frente a él. Era un ángel, resplandeciente como el fuego, pero suave como el amanecer. El ángel le dijo: Enoc, justo entre los hombres, el Altísimo ha puesto sus ojos en ti. Él desea revelarte misterios ocultos, para que seas testigo y escriba de lo que los hombres jamás han visto. Enoc tembló, no de miedo sino de reverencia. Y así comenzó su verdadera misión: recibir las revelaciones del cielo y dejarlas escritas para las generaciones futuras. Se dice que Enoc escribió 366 libros. Libros de sabiduría, de astronomía, de profecías, de secretos que hablaban de lo que había sido y de lo que vendría. Muchos de esos escritos se perdieron. Otros permanecen escondidos, y algunos pocos llegaron hasta nosotros en el libro de Enoc. Pero lo más asombroso estaba por comenzar. Con cada revelación, Enoc se acercaba más al cielo. Cada día hablaba menos con los hombres, y cada noche pasaba más tiempo conversando con los ángeles. Algunos lo miraban con asombro, otros con miedo, pero él sabía que su camino no era el de la multitud, sino el de la luz. Un día recibió una visión del futuro. Vio gigantes habitando la tierra, hijos de ángeles caídos y de mujeres humanas, llenando el mundo de violencia. Vio la corrupción de los hombres, el dolor que vendría, y un gran diluvio que limpiaría la tierra. Vio también que algunos ángeles caídos le pedirían interceder por ellos ante Dios, pero el Creador no aceptaría su súplica. Enoc entendió entonces que no era un simple hombre, era un mediador, un puente entre lo humano y lo divino, un escriba de lo eterno, y fue así como su destino se empezó a sellar. Dios lo había elegido para algo más grande que su propia vida, algo que ningún hombre había experimentado jamás, porque Enoc no estaba destinado a morir, estaba destinado a ascender. Los días de Enoc pasaban entre escritura, oración y contemplación. Su corazón se había convertido en un templo y en su pecho ardía un fuego que no era de este mundo. Las noches ya no eran oscuras para él.
porque en la penumbra el cielo se abría como un libro. En sus visiones, Enoc veía lo que nadie más podía ver: el curso del sol, las leyes de la luna, los caminos de las estrellas. Los ángeles se le aparecían enseñándole los secretos del tiempo y de los elementos. Ellos le revelaban cómo las estaciones estaban marcadas por órdenes invisibles, cómo el trueno obedecía a su guardián y cómo el relámpago viajaba con destino trazado. El hombre que miraba al cielo ya era parte de él, pero junto con la luz también llegó la sombra. Enoc comenzó a ver el dolor que se acercaba a la humanidad. Vio la corrupción multiplicarse, la violencia apoderarse de la tierra. Vio a los hijos de los ángeles caídos, los gigantes conocidos como los Nefilim, llenando el mundo de sangre y caos. En medio de esas visiones, un grupo de ángeles caídos descendió hasta él. Con cadenas en sus ojos y lamento en su voz le suplicaron: Enoc, justo entre los hombres, tú que tienes favor con el Altísimo, intercede por nosotros. Pide a Dios que perdone nuestra transgresión. Nos dejamos llevar por el deseo de la carne, y ahora nuestras almas tiemblan ante el juicio. Ruega por nosotros, Enoc, porque sabemos que Él te escucha. Enoc, conmovido por su súplica, elevó oración. Se presentó ante Dios como mediador, llevando consigo las lágrimas de los ángeles caídos. Pero la respuesta del Creador fue firme. Ellos conocían mi ley y la quebrantaron. Tomaron lo que no les correspondía y trajeron corrupción sobre la tierra. No habrá perdón para ellos. Sus hijos perecerán, y ellos quedarán atados hasta el día del juicio. El corazón de Enoc se quebró al escuchar estas palabras, pero entendió que la justicia divina es como un río. No se detiene, no se contamina, no se tuerce. Y en ese momento, comprendió que su destino no era solo escribir revelaciones, sino ser testigo de la justicia y de la misericordia divina. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Un ángel, radiante como el fuego del sol, descendió frente a él. Su voz era como un trueno suave y su presencia iluminaba la noche. Enoc, hijo de la tierra, el Altísimo ha visto tu pureza y tu fe. Ha decidido mostrarte lo que ningún hombre ha contemplado. Vendrás con nosotros y recorrerás los cielos para ver con tus propios ojos la gloria y el juicio del Creador. Escribirás lo que veas y serás testigo eterno de la verdad. Enoc, con humildad, inclinó su rostro y respondió: hágase la voluntad del Altísimo. Soy polvo, pero si Él me llama, que mi ser se convierta en su instrumento. El ángel extendió su mano, y en el instante en que la tocó, el cuerpo de Enoc se sintió ligero, como si el peso de la tierra desapareciera. La gravedad ya no lo retenía. El aire lo envolvía, y la tierra comenzó a quedar atrás. Los hombres que estaban cerca juraron haber visto una luz brillante elevarse hacia el firmamento. Algunos dijeron que era un fuego que se encendía en el cielo. Otros afirmaron que era el mismo Enoc caminando entre las estrellas. Pero lo que realmente sucedía es que Enoc había sido llamado, no por los hombres, no por los ángeles, sino por el mismísimo Dios. Así comenzó su viaje, un viaje que lo llevaría a cruzar los 7 cielos, un viaje que transformaría su humanidad en algo nuevo, un viaje que lo acercaría al misterio más grande de todos. El hombre había sido llamado por el cielo, y nunca más sería el mismo. El ángel tomó a Enoc de la mano. Su fuerza no era de este mundo, y sin embargo era suave como una caricia. En un abrir y cerrar de ojos, Enoc dejó atrás la tierra y se encontró flotando en un mar de luz. El aire era distinto, más puro, más vivo. El tiempo parecía detenerse y el silencio tenía un canto que llenaba el alma. El ángel le dijo: Enoc, hijo de la tierra, lo que estás por ver no lo han contemplado los ojos de ningún hombre. Este es el viaje de los cielos, donde cada esfera guarda un secreto y cada secreto revela la grandeza del Altísimo. Enoc asintió en silencio, con el corazón latiendo como un tambor sagrado. Y entonces comenzó el ascenso. El primer cielo. Al entrar en el primer cielo, Enoc vio un lugar inmenso, luminoso, donde resonaban voces que cantaban sin cesar. Eran los ángeles de la adoración, huestes innumerables que glorificaban al Creador día y noche. El canto era tan puro que parecía sostener el tejido del universo. Cada nota brillaba como chispa de fuego, y cada palabra era un rayo de luz. Enoc quedó embelesado y preguntó al ángel: ¿quiénes son estos que nunca cesan en su canto? El ángel respondió: son los vigilantes del primer cielo. Ellos sostienen con su adoración la armonía de todo lo creado, porque sin alabanza los cielos mismos se vendrían abajo. Enoc cayó de rodillas, sintiendo que su alma se unía al coro eterno. Después ascendieron al segundo cielo, pero allí no hubo canto, ni luz brillante. Lo que encontró fue oscuridad y cadenas. Allí vio a los ángeles caídos, los que habían abandonado la pureza del cielo para unirse a las hijas de los hombres. Sus rostros estaban cubiertos de sombras,
sus cuerpos encadenados con lazos de fuego. Clamaban y gritaban suplicando misericordia. Su dolor era tan grande que estremecía incluso a los cielos. Enoc sintió compasión, pero el ángel le dijo: «Aquí están los que mancharon su esencia, están atados hasta el día del juicio, y su condena será eterna. Mira, Enoc, y aprende. Incluso los ángeles no están exentos de la justicia divina». Enoc bajó la cabeza, comprendiendo que la justicia de Dios era firme como un monte imposible de mover. Más arriba alcanzaron el tercer cielo, y allí el escenario cambió por completo. Enoc vio un paraíso resplandeciente, lleno de jardines eternos, árboles cuyas ramas daban frutos que brillaban como gemas, ríos de agua viva que fluían con colores imposibles de describir. El aire estaba lleno de paz, y cada brisa llevaba consigo un canto invisible. El ángel le dijo: «Este es el lugar reservado para los justos. Aquí habitarán aquellos que guardaron la fe. Aquí descansarán las almas que eligieron la luz». Enoc lloró al contemplar tanta belleza, porque supo que este era el destino prometido a los hombres que caminaran en justicia. Pero no todo era gloria en ese cielo. El ángel lo llevó a un extremo oscuro, y allí vio un abismo. Era un lugar de tinieblas donde las almas impuras aguardaban su juicio, apartadas de la luz. Así comprendió Enoc que el tercer cielo guardaba tanto el premio como el aviso, el paraíso y el recordatorio del precio del pecado. En el cuarto cielo Enoc vio los misterios del cosmos. Allí estaba el sol, rodeado de coros de fuego que lo acompañaban en su recorrido. La luna, vestida de pureza con ángeles que marcaban sus fases y movimientos. Las estrellas incontables, cada una con su ángel guardián que velaba por su curso. El ángel explicó: «Nada en el cielo se mueve sin propósito. El sol tiene su orden, la luna su tiempo, y las estrellas obedecen a sus guardianes. El Altísimo dictó las leyes que rigen los astros, y ellos obedecen sin error». Enoc miraba fascinado. Cada rayo del sol era un ángel de fuego, cada fase de la luna una danza celestial, y comprendió que lo que el hombre llama destino era en realidad obediencia al plan divino. Más arriba llegaron al quinto cielo. Allí Enoc vio ángeles poderosos, guerreros de luz que entrenaban con armas de fuego y espadas relucientes. Sus voces eran como truenos, y sus pasos hacían temblar los cimientos del cielo. Estos eran los ángeles de la guerra, los que defendían los cielos de toda corrupción. No descansaban, no dormían, no cesaban de prepararse. El ángel que guiaba a Enoc dijo: «Estos son los guerreros del Altísimo. Ellos luchan contra las fuerzas del caos, y su misión es mantener la creación a salvo de la oscuridad». Enoc sintió un estremecimiento. Comprendió que la luz también tiene su ejército, y que el equilibrio del universo se sostiene con la fuerza de la justicia. En el sexto cielo, Enoc se encontró con bibliotecas de luz. Era un lugar vasto, donde miles de ángeles escribas trabajaban sin cesar. Sus plumas eran llamas y sus pergaminos hojas de oro. Allí se registraba todo, cada palabra, cada acción, cada pensamiento de los hombres. El ángel le dijo: «Estos son los escribas celestiales. Nada escapa de sus registros. Aquí se guardan los secretos del universo, los destinos de las naciones, los nombres de los justos y las obras de los impíos». Enoc, siendo escriba en la tierra, sintió que su alma se estremecía. Comprendió que él era reflejo de este misterio, escribir en lo humano lo que en el cielo ya estaba escrito. Finalmente llegaron al séptimo cielo. Enoc apenas podía sostener su mirada, porque allí el esplendor era indescriptible. En lo alto vio un trono de fuego, rodeado de relámpagos y arcoíris vivientes. Millones de ángeles rodeaban aquel trono postrándose en adoración. El resplandor era tan grande que parecía que todo el universo estaba contenido en esa luz. Y en el centro, el trono del Altísimo, un fuego eterno, una gloria imposible de describir con palabras humanas. El ángel dijo: «Este es el trono de Dios. Ningún hombre lo ha visto y ha vuelto a ser el mismo. Aquí termina tu viaje, Enoc, pero aquí comienza tu destino». Enoc cayó rostro en tierra, temblando. Sintió que su ser entero ardía en reverencia y entendió que su humanidad ya no era suficiente para sostener aquella visión. El cielo lo había reclamado, y el hombre estaba a punto de convertirse en algo más. Enoc estaba de rodillas frente al trono del Altísimo. Su cuerpo temblaba. Sus labios no podían pronunciar palabra alguna. Toda su alma ardía, como si el fuego eterno hubiera penetrado en él. Los ángeles a su alrededor lo miraban con asombro, porque nunca jamás un hombre de carne había llegado tan alto.
Ningún ser nacido de la tierra había contemplado los 7 cielos y había quedado con vida. Y sin embargo, Enoc estaba allí. El Altísimo habló. Su voz era como un río de fuego, como el trueno de 1000 tormentas, como el murmullo más dulce y al mismo tiempo más temible. Tú no volverás a la tierra. Has caminado conmigo y tu corazón se mantuvo puro. Ahora te transformaré y serás como uno de mis ángeles. Enoc lloró, no de miedo sino de reverencia. Sabía que lo que estaba por suceder era el mayor misterio jamás concedido a un ser humano. Entonces ocurrió. La transformación, un fuego celestial descendió sobre Enoc. No era un fuego que destruye, sino un fuego que transforma. Su piel se convirtió en luz, su carne en resplandor, sus huesos en columnas de fuego vivo. Su rostro brilló como el sol, sus ojos como antorchas eternas. Su voz se volvió eco del mismo Creador. Le fueron dadas 36 alas, 18 a la derecha y 18 a la izquierda. Sus alas eran como océanos de fuego extendiéndose sin fin, cubriendo los horizontes del cielo. Y le fueron concedidos 365,000 ojos, cada uno reflejando un secreto del universo, cada uno capaz de ver en lo oculto, en lo pasado, en lo presente y en lo que aún no es. Los ángeles se inclinaron ante él sorprendidos, pues sabían que Enoc había dejado de ser hombre. Ya no era carne, ya no era polvo. Era luz, era fuego, era presencia. Enoc había sido transformado en Metatrón, el príncipe de la presencia. El Altísimo habló nuevamente. Tú serás Metatrón, el más grande de mis ángeles. Te daré un lugar junto a mi trono. Serás el escriba del cielo, el guardián de los secretos, el testigo de los actos de los hombres. Llevarás en tus manos el libro de la vida y nada quedará oculto a tu mirada. Y entonces le fue dado un trono junto al trono divino, un asiento de fuego donde solo él podía reposar, pues había alcanzado un honor que ningún hombre había conocido jamás. Los ángeles lo llamaron Sarja-Panim, el príncipe de la presencia, el más cercano al trono de Dios, el único que podía escuchar la voz del Altísimo sin consumirse. Algunos con asombro lo llamaron el pequeño Ihud-Belehuache, porque en él se reflejaba la gloria de su Creador. Metatrón abrió los ojos de fuego, y en ellos ardía todo el universo. Podía ver los confines de la creación, los caminos de las almas, los destinos escritos en la eternidad. Podía oír las oraciones de los hombres, los cánticos de los ángeles y hasta el murmullo de las estrellas. Su voz resonó y el cielo entero tembló. Soy Metatrón, el escriba eterno. Soy testigo del Altísimo. Soy guardián de los secretos y portador del libro de la vida. En mí arde la memoria del cielo, y en mí reposa el juicio de los hombres. Los cielos estallaron en un canto de gloria. Los ángeles se postraron y una nueva era comenzó, porque un hombre se había convertido en ángel. Un ser humano había alcanzado la eternidad, y su nombre quedaría grabado para siempre como el ángel más poderoso después de Dios. Enoc había desaparecido, y Metatrón había nacido. Así terminó la vida de un hombre justo, y así comenzó la eternidad del príncipe de la presencia. Metatrón ya no era Enoc, ya no era carne, ya no era hombre. Era fuego, era luz, era presencia. Y con su transformación le fueron entregados dones, poderes y responsabilidades que lo colocaron como el más grande entre los ángeles. Los cielos se abrieron ante él. El Altísimo extendió su voz y le otorgó lo que ningún otro había recibido jamás. Le fue entregado un libro inmenso, lleno de páginas que ardían como fuego. Era el libro de la vida. Allí estaban escritos los nombres de los justos. Allí quedaban registradas las obras de los hombres. Nada escapaba de esas páginas, ni una palabra, ni un pensamiento, ni un gesto de amor o de maldad. El Altísimo dijo: Metatrón, tú serás mi escriba. En tu mano estará el registro eterno. Tú escribirás lo que los hombres hacen y serás testigo de su destino. Metatrón inclinó su rostro. Sabía que aquel don no era poder, era responsabilidad. Ser guardián de las memorias de la humanidad, custodio de las obras de cada alma. Luego el Altísimo le concedió otra función. Tú serás testigo de los actos de los hombres. Cuando llegue el día del juicio, tus registros hablarán en mi presencia. Tu voz será la voz del testigo fiel y tus ojos no dejarán nada oculto. Así, Metatrón se convirtió en el juez testigo, aquel que no dicta sentencia, pero que presenta la verdad de todo lo que ha sido. Su presencia se convirtió en un espejo perfecto. Ante él, las almas no podían mentir, porque su mirada penetraba hasta lo más profundo del ser. Metatrón recibió también el don del conocimiento. Sus 365,000 ojos no solo veían lo que sucedía en la tierra, veían el origen de todas las cosas, veían el presente extendido como un río, y veían el futuro, como un horizonte que se desplegaba sin fin. Conocía los secretos del cosmos, las leyes de los astros, la danza de las galaxias.
Conocía el lenguaje de las estrellas, los misterios de la geometría sagrada y las claves ocultas en cada vibración del universo. Por eso, en la tradición, Metatrón es guardián del cubo de Metatrón, la figura sagrada que contiene todos los patrones de la creación, un símbolo que encierra en sí mismo la esencia del cosmos. Pero entre todos sus dones, uno fue el más temido y respetado: el poder de la voz. El Altísimo le concedió hablar en su nombre. Cuando Metatrón hablaba, era como si la misma voz de Dios resonara a través de él. Los ángeles temblaban al escucharle, porque su palabra llevaba la fuerza de 1000 truenos y al mismo tiempo la dulzura de un canto eterno. Por eso lo llamaron el pequeño IHWH, pues en su voz se reflejaba la del Creador. Finalmente, Metatrón recibió la misión de ser puente entre la misericordia y la justicia. Su trono fue colocado junto al de Dios, y desde allí vela por el orden divino. Él sostiene el equilibrio entre la severidad de la justicia y la ternura de la compasión. Cuando las almas oran, Metatrón eleva esas plegarias ante el trono. Cuando los hombres claman por justicia, Metatrón presenta los registros. Es el guardián del balance eterno. Así fue como Enoc, transformado en Metatrón, recibió títulos que ningún otro ángel había tenido: príncipe de la presencia, el más cercano al trono, el escriba celestial, guardián del libro de la vida, el pequeño Yeshua, reflejo de la voz divina, señor de los secretos, custodio del conocimiento oculto, guardián del árbol de la vida, protector de la entrada a la eternidad. Los ángeles se postraban ante él, no porque fuera Dios, sino porque en él ardía el reflejo más cercano de la divinidad. Metatrón, que alguna vez fue un hombre, ahora era el ángel más poderoso después del Altísimo, un testimonio viviente de que la fidelidad, la pureza y la justicia pueden elevar al hombre más allá de su propia naturaleza, un recordatorio eterno de que lo humano, cuando se entrega por completo a la luz, puede convertirse en algo divino. Metatrón ya no caminaba entre los hombres, pero su misión no había terminado. El Altísimo le dijo: tú serás guardián de los caminos, protector de los misterios, guía de los profetas y custodio del árbol de la vida. Ningún mortal podrá acercarse a lo eterno sin que tú lo observes. Ningún viajero espiritual podrá atravesar el velo sin tu consentimiento. Así, Metatrón se convirtió en el guardián de los caminos celestiales. En medio del paraíso brillaba el árbol de la vida, raíz y cima del misterio. Sus ramas alcanzaban los cielos y sus raíces penetraban los abismos más profundos. Ese árbol contenía en sí mismo el mapa de la creación, los senderos de la existencia, las conexiones entre el hombre y lo divino. Dios colocó a Metatrón como su guardián, con espada de fuego, no para destruir, sino para impedir que lo profano se acercara a lo sagrado. El que tocara sus ramas sin estar purificado sería consumido por la misma energía que buscaba. Metatrón, con mirada vigilante, custodiaba aquel misterio, y al mismo tiempo enseñaba a los justos el camino correcto para acercarse, no con soberbia, sino con humildad. Con el paso de los siglos, muchos hombres y mujeres buscaron la voz de Dios, y siempre detrás de esa voz estaba Metatrón. Fue él quien habló con Moisés en el Sinaí, envolviéndolo en fuego y nubes. Fue él quien guió a Elías en su carro de fuego hacia los cielos. Fue él quien mostró a los profetas las visiones del trono, los ríos de luz y los misterios ocultos en las estrellas. Cuando un profeta caía en trance y sus ojos se abrían al mundo invisible, era Metatrón quien sostenía el velo para que viera lo que debía ver y callara lo que aún no estaba listo para ser revelado. Por eso se le llama el maestro de los misterios, porque a través de él, los hombres escogidos escuchaban la sabiduría eterna. Metatrón no solo cuidaba de los caminos celestes, también cuidaba de las almas en la tierra. Se dice que cuando un niño nace, un rayo de su luz lo envuelve, marcando su entrada en el mundo. Y cuando un justo muere, Metatrón lo acompaña en su ascenso, protegiéndolo de las fuerzas de la oscuridad que intentan arrebatarle su destino. Es guía en los momentos de tránsito, protector en los sueños, guardián en las noches donde la mente se abre a lo invisible. Por eso muchos místicos lo invocan para pedir dirección, claridad y fortaleza en sus caminos. Otro de los poderes de Metatrón es ser custodio del tiempo. El tiempo para los hombres fluye como un río que nunca se detiene, pero para los ángeles el tiempo es un círculo, un jardín eterno donde todo ya es. Metatrón sostiene en sus manos las llaves de ese misterio. Puede abrir las puertas del pasado y mostrar al hombre lo que fue. Puede abrir las ventanas del futuro y dejar caer visiones que advierten, enseñan y guían. Pero siempre con cuidado, porque el futuro no está escrito como piedra, sino como viento. Y mostrar demasiado sería quebrar la libertad del hombre. Por eso Metatrón revela solo lo necesario, lo que eleva, lo que impulsa hacia la luz. Se dice que Metatrón camina a nuestro lado, aunque no lo veamos. Que cuando dudas, cuando sientes que el camino se oscurece,
Él pone señales en tu sendero. Un sueño, un pensamiento, un encuentro inesperado. Todo puede ser la manera en la que Metatrón te recuerda que no estás solo. Y también se dice que, cuando la oscuridad se levanta, Él se presenta como un escudo invisible, alejando lo que no pertenece a tu destino. Él no siempre habla con palabras. Muchas veces habla con silencios, con susurros, con intuiciones. Y quien aprende a escuchar, camina seguro aunque la noche sea profunda. Así Metatrón no solo fue el escriba del cielo, no solo fue el reflejo de la voz divina, se convirtió en el guardián de los caminos, en el protector de lo sagrado, en el guía de los profetas, en el custodio de las almas. Un faro eterno en medio de la vastedad del universo. Un recordatorio de que la luz nunca abandona a quienes caminan con fe. Entre los ángeles cada nombre tiene un peso, cada título, un poder. Pero hubo un nombre que causó asombro, respeto y hasta temor. Ese nombre fue entregado a Metatrón, el pequeño IHOWH. Cuando Enoc fue transformado en Metatrón, el Altísimo no solo le dio alas, ojos y poder, le dio algo más profundo, un reflejo de su propio nombre, el nombre sagrado, el Tetragramatón, aquel que los hombres no se atreven a pronunciar. Ese nombre que sostiene el universo, que vibra en cada estrella, que da vida a cada criatura. Metatron Dios depositó una chispa de ese nombre en Metatrón. Por eso, cuando los ángeles lo escuchaban hablar, era como si la misma voz de Dios resonara en su interior. Un eco, un reflejo, un río que fluía desde la fuente hacia su boca. Pero ese don levantó asombro en los cielos. Los coros angelicales murmuraban: ¿cómo es posible? ¿Cómo un hombre transformado en ángel porta el reflejo del nombre? Algunos temieron, otros se postraron, otros se preguntaron si Metatrón había sido elevado por encima de ellos. Pero Metatrón, humilde, se inclinaba siempre ante el Altísimo. Sabía que no era dueño de ese poder. Era solo un canal, un instrumento, un reflejo. Decía en su interior: yo no soy, Él es yo no hago, Él hace a través de mí. Yo no brillo, es su luz en mí. Metatrón fue colocado en un trono junto al de Dios. Ningún ángel había recibido tal honor. Desde allí, elevaba las oraciones de los hombres, anotaba en el libro de la vida y dejaba que su voz se convirtiera en puente entre la creación y el Creador. Por eso los sabios decían: Metatrón es el eco del nombre. No es el Señor, pero es la presencia más cercana. No es el Creador, pero en él arde la llama del Creador. Llevar ese título no era gloria, era carga, era fuego que quemaba y purificaba al mismo tiempo. Cada vez que Metatrón hablaba en nombre de Dios, su ser temblaba. Cada palabra era trueno y susurro, espada y bálsamo. Su voz podía derribar montañas, pero también sanar un corazón quebrado. Los hombres que recibían sus mensajes sabían que no era un ángel común. Sentían en lo profundo que algo más grande los envolvía, una vibración que los sobrepasaba. A lo largo de los siglos, pocos hombres supieron el misterio del pequeño IHWH. Algunos sabios judíos escribieron sobre él en los libros místicos. Lo describieron como el ángel del rostro, el príncipe de la presencia, el guardián del nombre. Otros lo vieron en visiones y temblaron, porque estar frente a Metatrón era estar frente a un fuego vivo, un resplandor que revelaba todo lo oculto, una fuerza que no podía mirarse directamente sin purificarse primero. Pero Metatrón siempre dejaba claro: yo no soy Dios, yo no soy el Altísimo, soy su reflejo, su mensajero, su escriba. No adores mi luz, porque mi luz viene de él. Con esas palabras recordaba a los ángeles y a los hombres que el verdadero centro siempre era el trono, el uno, el infinito. El misterio del pequeño IHWH sigue vivo hasta hoy. Un título que no habla de poder arrogante, sino de servicio, no de grandeza propia, sino de reflejo fiel. Metatrón nos recuerda que la verdadera divinidad no está en exaltarse, sino en reflejar la luz de lo eterno con humildad. Un espejo limpio, un canal puro, una voz que vibra en armonía con la fuente. Metatrón, el escriba del cielo, el guardián de los caminos, el pequeño IHWH, no quedó en los cielos como un misterio lejano. Su presencia siguió viva en la tierra, acompañando a la humanidad, inspirando a los buscadores, guiando a los que anhelan la luz. En los escritos antiguos, los sabios mencionaron a Metatrón con asombro. Lo llamaron Sar-Hapanim, el príncipe del rostro, porque está ante el rostro del Altísimo. Lo llamaron Malach Habrit, el ángel del pacto, porque sostiene la alianza entre el cielo y la tierra. En los textos de la Cábala, su nombre aparece como guardián del árbol de la vida, el que custodia los senderos de la Sefirot, los canales de energía divina que conectan lo infinito con lo humano. Su legado se convirtió en enseñanza, en símbolo, en recordatorio de que el hombre puede elevarse, que la materia puede convertirse en espíritu, que lo finito puede tocar lo eterno.
Con el paso de los siglos hubo hombres y mujeres que se adentraron en la mística, encendieron lámparas en la oscuridad, buscaron en las letras sagradas los secretos del universo, trazaron con su mente y su alma la geometría de la creación. Y en ese viaje siempre aparecía Metatrón. Algunos lo veían en visiones, un ser de fuego con miles de ojos. Otros lo sentían como una voz interior, un susurro que ordenaba el caos de sus pensamientos y les mostraba el sendero oculto tras cada palabra sagrada. En la Cábala se decía que quien meditaba en el cubo de Metatrón podía comprender los patrones del cosmos, no como un poder de control, sino como una apertura de conciencia, una llave que revela que todo en el universo está conectado. Metatrón también fue invocado por los que caminaban en la senda de la luz, los que estudiaban, los que oraban, los que meditaban. Se decía que al pronunciar su nombre con respeto, su presencia envolvía al buscador como un círculo de fuego, protegiéndolo de la confusión, de las sombras, de las fuerzas que intentan apartar al alma de su propósito. Porque Metatrón no solo es maestro de conocimiento, es protector, es escudo, es guardián del alma que se atreve a mirar lo eterno. Pero Metatrón no está solo para los sabios o los profetas. Su legado también toca al hombre común, al que trabaja, al que sufre, al que busca esperanza en medio de la vida diaria. Él recuerda que la pureza del corazón es más importante que el poder de la mente, que una oración sincera puede llegar más alto que 1000 rituales vacíos, que lo divino no es exclusivo de unos pocos, sino que arde en cada alma que busca con humildad. Metatrón enseña que cada acción cuenta, que cada palabra queda escrita, que cada gesto de amor se convierte en luz en el libro de la vida. Y que al final, lo que importa no es cuántos secretos conociste, sino cuánta bondad fuiste capaz de entregar. Hoy, siglos después, su nombre sigue resonando en oraciones, en meditaciones, en visiones y sueños de quienes buscan la verdad. Metatrón sigue siendo el escriba eterno, pero también el amigo silencioso, el guía invisible, el guardián que acompaña a cada alma en su viaje. Su legado es simple y profundo a la vez. Vivir con conciencia, caminar con fe y recordar que la luz siempre está más cerca de lo que creemos. Metatrón, que alguna vez fue hombre, que alguna vez caminó entre nosotros como Enoc, sigue recordándonos que el destino de la humanidad no está perdido, que cada alma puede elevarse y que la eternidad no es un lugar lejano, sino un estado de unión con la luz. Hemos recorrido juntos la historia de Enoc, un hombre que caminó con fe, que amó la justicia y que nunca apartó su mirada de la luz. Lo vimos ascender a los cielos, ser transformado en Metatrón y recibir poderes y responsabilidades que ningún hombre había imaginado. Pero más allá del fuego, de los ojos infinitos, de los tronos celestiales, hay algo que podemos llevar con nosotros. La esencia de Metatrón es servicio, humildad y guía. Su poder más grande no está en la fuerza o en la luz que lo rodea, sino en la manera en que refleja la luz del Altísimo. Y aquí viene el mensaje para ti. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra que pronuncias deja una marca. Cada momento de bondad, cada gesto de amor, es una chispa de luz que el universo guarda, un eco que llega hasta los cielos. Así como Enoc se transformó en Metatrón al mantener su pureza y fe, nosotros también podemos elevarnos en la vida diaria. No necesitamos alas ni fuego eterno, solo corazones abiertos, intención pura y conexión con lo divino. Metatrón nos recuerda que todos somos capaces de reflejar la luz, de ser guardianes de nuestra propia vida, de proteger lo que es sagrado y de caminar con conciencia en cada paso. Cierra los ojos un momento. Imagina tu propia luz expandiéndose, tocando todo lo que te rodea, llenando cada rincón de amor y paz. Siente que el universo te sostiene y que así como Metatrón acompaña a los profetas y a los justos, también te acompaña a ti. En cada desafío, en cada decisión, en cada instante de tu vida. Hoy te invito a llevar esta enseñanza contigo. La grandeza no se mide por el poder que tengas, sino por la luz que eres capaz de reflejar. La eternidad no está solo en los cielos. Está en cada momento en que eliges ser amor, verdad y luz. Metatrón, el pequeño IHWH, nos recuerda que la divinidad siempre está cerca y que cada uno de nosotros puede convertirse en un canal de esa luz. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, aunque no lo veas, siempre hay un guardián de la luz caminando a tu lado, hoy y siempre. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Enoc y la transformación en Metatrón. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos místicos, profundos y llenos de luz, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu comentario sobre qué parte te impactó más. Nos vemos en el siguiente video para seguir explorando los misterios del universo, los ángeles y la sabiduría que nos conecta con la luz. Hasta pronto.